Fundación Palar y National Geographic presentan Desenterrando el Pasado, el único podcast de arqueología, paleontología y mucho más. Este episodio se llama Orígenes Humanos, desenterrando los misterios de nuestra evolución. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desenterrando el Pasado. Hoy vamos a hablar sobre evolución, pero no sobre evolución de dinosaurios ni de otros animales, sino sobre evolución humana, sobre nuestra especie. Exploraremos cómo hemos llegado a ser lo que somos hoy en día a través de estos dos maravillosos invitados que son Enrique y Francesc. Bueno, pues yo soy Francesc, soy paleontólogo y me dedico sobre todo a hablar de paleontología. Ahora mismo me dedico sobre todo a la divulgación museística y docencia de la paleontología. ¿Sobre qué personaje histórico ¿Qué personaje histórico te hubiera gustado? me hubiera gustado ser? No voy a elegir una personalidad histórica, sino voy a acudir a un personaje histórico y luego te digo quién querría ser realmente. Me encanta. ¿Vale? Nos vamos a ir a la Ilustración francesa, tras la Revolución Francesa, cuando empiezan ahí a aparecer un montón de eruditos. Hubo uno de ellos, que fue Georges Cuvier, que fue el padre de la paleontología y de la anatomía comparada. Fue un cerebrito, era creacionista, era catastrofista, pero era un cerebrito alucinante. Pues a mí me hubiera gustado ser alguno de sus ayudantes. No para tener todo el peso de su trabajo, sino para poder observarlo trabajar. ¡Ándalo! ¡Qué Sí, bueno! claro, o sea, Muy buena esa. ¿quién te dice a ti? No, a mí me hubiese gustado ser semejante personalidad. Uf, no, No, demasiado qué presión, no, pero un ayudante suyo para, entre bambalinas, ver cómo trabajaba y aprender por tu cuenta, Estar ahí, eso me hubiera ¿no? gustado. Presenciando. Me gusta. Eso es. Pues la verdad es que desde pequeño, si no hubiera sido científico, hubiera sido artista. Enfocado a Bellas Artes. Bellas Artes, sí. Oh. Así que yo creo que sí. Si no hubiera sido académico en el sentido de científico y desenterrador de pasado, hubiese sido alguien que lo dibuja. Bueno, Bueno, me llamo Enrique Baquedano y trabajo como director del Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, que está en Alcalá de Henares. bien. Y Y me dedico en mis ratos libres a investigar sobre la evolución humana. Bueno, no hubiera querido ser ningún personaje histórico en concreto. Admiro a muchísimos, pero tal vez hay dos personas, si me permites citar, por los que tengo debilidad. Uno es David Hume, que es el padre de la filosofía de la ciencia. A mí me interesa muchísimo la ciencia desde una visión filosófica o intelectual de la misma. Y bueno, pues también Huxley, que fue lo que conocían como el bulldog de Darwin, que es un personaje que era un personaje bravo que se enfrentó al conservadurismo británico y europeo en general a mediados del siglo XIX, cuando Darwin se atrevió finalmente a publicar su teoría de la evolución. ole, me gustan ambos personajes. ¿Qué ocupación te hubieras planteado, te hubiera gustado si no tuvieras? Nunca quise ser otra cosa que arqueólogo desde mi infancia. Yo empecé muy, muy jovencito en esta historia, pero visto con perspectiva de hoy, pues tal vez biólogo o agricultor. La agricultura es una actividad que me encanta y todo aquello que tiene que ver con la relación con la naturaleza y el contacto con la tierra en general. Vamos a empezar con el pasado. Y vamos a empezar preguntándote a ti, Enrique, ¿de qué hablamos cuando hablamos de evolución? Bueno, hay dos evoluciones distintas. Una es la que llamamos evolución biológica y que es el fenómeno, el proceso que intenta explicarnos lo que sucede desde que aparecieron las primeras bacterias en la faz de la Tierra hasta que aparecen los homininos. Esto es la evolución biológica, pero luego hay otro aspecto que es la evolución cultural, ¿no? Y ahí tiene que ver es algo específico, único y exclusivo en principio de los homininos, y hay que decir que es una carrera que comienza hace 2,6 millones de años, con las primeras herramientas líticas, con los primeros chopping tool, con unos cantos trabajados por los últimos australopitecos o muy probablemente por los primeros Homo habilis, y que termina con la inteligencia artificial, y veremos si va más allá o no. ¿Se vienen cositas? Se vienen cositas. Se vienen cositas. Bien, muchas gracias. ¿De qué hablamos? Has mencionado estos homininos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de homininos? Hablamos de un grupo de primates
que hace entre 7 y 4 millones de años les dio por empezar a dejar las selvas, las lauriselvas, para adentrarse en las sabanas húmedas y comenzar la carrera de la evolución humana. Y llegar a convertirnos en lo que hoy somos. Pomposamente nos autodenominamos como Homo sapiens, y bueno, yo creo que somos sapiens, pero no del todo. Y unos más que otros. Ahora. Eso es. Yo soy menos sapiens que otros, también te lo digo. ¿Y cuántos tipos de homininos hay? O sea, ¿cómo sería esta? Pues existen muchas especies, depende a qué paleoantropólogo se lo preguntes. Hay algunos que tienden más a ampliar el abanico de lo que se considera que es una especie, y por lo tanto especies habría muy pocas. Y hay algunos que te dirían que 4 o 5 en total, y sin embargo hay algunas personas que a cualquier modificación anatómica o morfológica lo consideran una especie distinta, y por lo tanto te hablarían de muchas especies. Ujú. Entonces no hay un consenso claro de cómo diferenciar esas especies. No solo no hay un consenso, sino que Hay todos mucha tenemos discusión. nuestra propia árbol evolutivo, nuestro propio árbol filogenético, y por lo tanto, claro, esto es motivo de permanente discusión todos los días, mucho rato. Muy bien, o sea, ahí hay salseo. Si ya hay discusión con otros grupos, en los dinosaurios hay mucha discusión sobre qué es la misma especie o no. Imagínate cuando es nuestra propia familia. Claro. Ahí ya te envalentonas, como cuando alguien critica a tu pueblo. Claro, ahí hay sí. Y ¿cómo? A esto os lo voy a preguntar a los dos. En tu opinión, en tu juicio de experto, ¿cómo diferencias una especie de otra? Bueno, ese es un concepto que ahora mismo está en debate, porque hasta que se empezó a trabajar con la paleogenética y en los trabajos con ADN, con ácido desoxirribonucleico, pues la diferencia se establecía sobre la base de unas morfologías distintas, un comportamiento distinto y sobre todo la incapacidad para cruzarse con descendencia. Era lo que se interpretaba, que era exactamente una especie, lo que delimitaba una especie de otra, pero eso ya no es así. Eso es muchísimo más complejo. Sin ir más lejos, aplicado a nuestra especie, pues hay que decir que se consideraba que neandertales y cromañones, o humanos anatómicamente modernos, los sapiens, éramos especies muy distintas. En consecuencia, no nos podíamos cruzar con descendencia, y sin embargo, pues ahora lo que nos dice la paleogenética es que sí, y que nosotros, pues los neandertales, están parcialmente al menos diluidos en nuestra corriente genética, y tenemos entre un 2,5 y un 4% de componente de composición genética neandertal. De ahí que algunos seamos más o menos sapiens, ¿no? Exacto. Bien, ¿y qué considerarías tú una especie? ¿Cómo diferenciarías en tu opinión de eso? En mi caso, nos vamos a animales ya más alejados, ¿no? de los que estamos acostumbrados a ver, y normalmente tenemos un registro mucho más fragmentario. Es verdad que, como decía Enrique, muchos colegas, que a la mínima que hay una característica diferente, tienden a considerarlo lo que llamamos nosotros una tapomorfía y definir una especie nueva. Pero yo siempre soy de los que son un poco críticos, y pienso, si encontráramos más ejemplares, ¿cómo de seguros estamos de que esto no es variabilidad? Porque nosotros no somos todos iguales, nuestros esqueletos no son iguales. Así que yo soy bastante de los escépticos, de los que creo que hay menos especies de las que se definen. Pones a verlo ahí, son posturas. Me gusta, esto es como, ¿no? Definirse políticamente, de golpe ahí hay mucho lío. Esta evolución humana, que antes lo has perfilado un poco, tendría una forma de escalera, de árbol, es ascendente, es siempre el que viene después mejora al anterior, ¿cómo? Bueno, yo se creo que organiza? sería más como un árbol, más que como una escalera. Desde luego, como una escalera no lo es. Y además, un árbol con ramas que algunas se paran y se truncan y no dejan descendencia, como es el grupo, por ejemplo, de los parantropos, ¿no? Bien, ¿cómo funcionan las extinciones? Hemos oído tanto la palabra extinción, ahora la estamos oyendo mucho como una especie de amenaza latente, ¿no? La extinción. ¿Cómo funciona la extinción? ¿Es un proceso unitario? ¿Es un proceso claro, cerrado? ¿O hay muchísima diversidad de posibilidades? La que me preguntan con más frecuencia es por qué se extinguieron los neandertales. Esto me lo Esa era otra preguntan pregunta. todas las mañanas varias veces. Todas las mañanas te preguntan por qué. Y llevo qué muchos día es. años explicando que las extinciones habitualmente, salvo situaciones como lo que se produjo con los dinosaurios, son por varias razones, por la conjunción de varias circunstancias. Desde luego la presencia de los cromañones en Europa, pero muy probablemente
los cambios climáticos también que se producen a finales del Pleistoceno superior y, bueno, todo aquello que tiene que ver con el acceso a los grandes cazaderos, a las manadas, incluso probablemente también el hecho de que los cromañones, que eran los primeros africanos que llegan a Europa, traigan algunas enfermedades, etcétera, etcétera. Pero extinciones de especies hay continuamente. Yo creo que, de hecho, en el planeta actualmente probablemente todos los días se esté produciendo alguna extinción. Tenemos una extinción constante, que igual que la muerte es parte de la vida, que se nos dice desde niños, la extinción forma parte de la historia de la vida sobre la Tierra. Y hay extinción de fondo, hay extinciones en masa, y tampoco entenderíamos, no entendemos la historia de la vida en la Tierra y las grandes radiaciones adaptativas sin que haya extinciones de por medio también. Entonces, ¿Cómo les llaman a las grandes? grandes radiaciones adaptativas es cuando después de una extinción precisamente florece la vida de nuevo y los nichos ecológicos que se habían quedado vacíos vuelven a ser ocupados por especies nuevas. Entonces hace falta una extinción en masa para que eso también ocurra. Entonces es todo parte del mismo proceso. ¿Cómo se produce esa expansión? Ese que cuando se dice venimos de África, ¿a qué nos referimos? Todos los humanos actuales procedemos en origen, no solo el género Homo, sino que además del género Homo, nuestra especie procede también del continente africano. Es verdad que hay algunos colegas que han planteado lo que se conoce como el multirregionalismo, que es que Homo sapiens, nuestra especie actual, hubiera surgido en varios puntos a la vez. Unos piensan que en China, en fin, esto es cosa de Muy duro chinos aceptar que sobre venimos todo. de África para una Para población algunos se les hace Porque muy sí. duro. Mira, te contaré como anécdota que en una ocasión yo di una conferencia para gente poco versada, la verdad. Y al final de mi conferencia se me acercó una señora para decirme, por un momento me ha parecido entenderte que veníamos todos de África como si fuéramos negros. Y yo le dije, señora, usted es una negra, lo que pasa es que está descolorida, efectivamente, por la acción de adaptativa al medio ambiente europeo. Pero sí es usted, lleva usted una negra dentro y yo también, de lo cual me siento muy orgulloso. Claro que sí. Qué maravillosa conversación me hubiera pedido palco en esta conversación. Genial. ¿Crees que a nivel científico nos frena de alguna manera o complica el ver las cosas en sí mismo, la objetividad, el hecho de que no podemos aceptar que venimos de África? ¿O que cuesta? ¿Crees que ha sido algo que ha costado de entender? Vamos a ver, sí, claro, por mucho. De hecho, el eurocentrismo produjo fenómenos como el fraude de Piltdown. Estaba pensándolo. En un momento determinado, un grupo de investigadores, Dawson sobre todo, se inventó, falsificó, mezclando una mandíbula con un individuo humano con el cráneo de un orangután, se inventó un nuevo fósil que llamó Eoanthropus dawsoni, y que lo consideraron en Inglaterra, claro, cómo iba a estar fuera de Gran Bretaña y de la Gran Inglaterra el origen de la humanidad, ¿no? Claro. Y de hecho, cuando el primer australopiteco aparece en África, en Sudáfrica, y aparece en noviembre del 24, se publica en una letter en febrero del 25. Raymond Darr, que es quien lo publica, no le hizo caso prácticamente nadie, porque quién iba a pensar que se podía. A continuación, cuando en los años 30 es Louis Leakey quien plantea que es en la falla del Rif, en concreto en Olduvai Gorge, donde aparecen las primeras herramientas humanas y por eso se conoce como industria oldubayense, porque aparece en Olduvai Gorge, pues costó bastante también que entrara. Lo que pasa es que él tenía un origen británico y eso yo creo que facilitó las cosas, pero le costó bastante. Y luego, claro, cuando apareció en el 59, en julio del 59, lo que se consideró el Zinjanthropus boisei, lo que se bautizó como Zinjanthropus boisei, que yo le llamo el príncipe destronado porque solo duró 8 meses su reinado en el planeta, porque se demostró que no era el fabricante de las primeras herramientas líticas, sino que era Homo habilis. Esto se sabe cuando se descubren los primeros fósiles de Homo habilis. Pues la verdad que todo esto costó
ser asumido por parte de no tanto de la comunidad científica como de la más media, ¿no? Y todavía hoy, claro, todavía contamos cosas. En España, por ejemplo, hay que decir que somos una sociedad donde aceptamos muy bien la evolución. Yo creo que, entre otras cosas, el equipo de Atapuerca ha hecho un trabajo excelente por difundir que los homininos venimos de donde venimos, etcétera, y somos lo que somos. Pero en Europa algo menos, y en Estados Unidos nosotros hemos publicado el año pasado un paper demostrando que los neandertales tenían ritos y por ello capacidad simbólica y que teníamos que compartir el podium de la humanidad con los neandertales, y bueno, ha sido un grandísimo escándalo porque es una sociedad que en el 70% se declaran creacionistas, y entonces este tipo de cosas pues todavía están muy presentes. Es decir, que sí, decir que venimos todos nosotros, todos los humanos procedemos, tanto nuestro género como nuestra especie, de África, produce mucho rechazo. Es una manifestación de racismo sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿Qué piensan los creacionistas que pasó con los dinosaurios, quieres decir? Pues hay de todo. ¿Vale? Yo me he encontrado de todo. Vale. Hay veces que hasta yo, por ejemplo, que publico contenidos en YouTube y en redes, muchas veces te encuentras con comentarios desde gente que lo que no se cree son las dataciones, porque no creen en una Tierra tan antigua, creen en una Tierra joven como la que conceptualmente tendríamos a partir de las escrituras, ¿no? Como los cálculos estos del obispo Ussher, de que la Tierra tenía unos pocos miles de años. Hay gente que aún se agarra a eso. Y entonces hay gente que te dice que las dataciones son lo que están mal y que los dinosaurios realmente vivieron hasta el diluvio y que el diluvio se los cargó. Y luego hay gente que directamente no se los cree y se cree que son una especie de conspiración de Hollywood y que nos está pagando a los paleontólogos para que creemos esa especie de fábula para alimentar la teoría de la evolución y la Tierra antigua. O sea que hay dos vertientes: los que se creen que estaban en el Edén y en la Tierra antigua, pero que con el diluvio murieron, y que para ellos encontrar algún dinosaurio vivo sería como la demostración de que la Tierra no es tan antigua. Por eso muchas expediciones, con muchas comillas, criptozoológicas, muchas veces vienen financiadas por parte de gente creacionista. Porque si se encontrara un dinosaurio vivo no sé dónde, sería la demostración de que la evolución es mentira. Es como, no, sería... Pues vete a un corral que tengas antes. Claro, es en plan de, pues te estoy diciendo yo que si miras hacia arriba o hacia abajo igual te encuentras un montón de dinosaurios, pero ese es otro tema, ¿no? Porque No hay manera. no hay manera. No se puede. Vale, genial. Bueno, pero Francesc, confiesa que Spielberg os compra para que digáis que Mira, los dinosaurios... Ojalá. Esto ahora que no nos oye nadie... Ahora que no nos oye nadie, aquí. ojalá, porque viviría mucho mejor. O sea, esto de contar cada euro para final de mes, ay, a ver si me llega para la comida del perro. Es que no me ha llegado, no me ha llegado la paga de Spielberg, la paguita, no me ha llegado. Bueno, si te paga Spielberg, avísanos, porque Exacto. yo tal vez me Yo hago reparto. paleontóloga. Si me pagas Paso Spielberg, de la antropología Perdonad a la esta paleontología. broma que he hecho, pero es que yo no por puedo tomarme en serio este tipo de que no de es- actitudes. es que Me no. cuesta un esfuerzo tremendo. ¿Cuáles diríais, ahora volviendo al presente, que son ahora los avances e investigaciones más relevantes en cuanto a la evolución humana actualmente? Bueno, ahora mismo, sin ninguna duda, los estudios de paleogenética y la paleoproteómica. Es decir, los estudios de proteínas nos están dando una información que yo mismo me maravillo. Pero el futuro está en el sedimento. Es decir, el sedimento que acompaña a los fósiles contiene información que aguanta durante millones de años. Las grasas, el contenido de toda la materia orgánica se disuelve y permanece, esto es lo que estamos viendo, y permanece durante millones de años en los sedimentos. Recuperar esa información de la Tierra que toda la vida se ha tirado y que solo buscamos, o los fósiles o los restos que habían superado, que no son deleznables, y que habían superado el paso del tiempo, eso ha quedado para otro momento. Ahora, donde está la información realmente es en el propio sedimento. El estudio de la proteína, de las grasas y del ADN, yo creo que ha cambiado. Es decir, ahora donde está la arqueología es, por supuesto, en el campo. Tenemos que obtener las muestras, pero luego en los laboratorios es donde está el futuro de la arqueología y de la paleontología. Claro, te iba a decir, si a la gente ya le parecía que pasar de oro y de tesoros a huesos era un coñazo, imagínate pasar de huesos a tierra. O sea, estamos perdidos. A nivel de divulgación estamos perdidísimos. Bueno, esto es la ciencia, ¿no? Afortunadamente, además tiene otro lado bueno.
cuanta más trabajo de laboratorio hacemos, menos destruimos los yacimientos paleontológicos y arqueológicos. Recordemos que las excavaciones son siempre destructivas, por definición. Como muchas veces yo cuento a los alumnos, la arqueología nos lleva a pensar en Heráclito. Heráclito decía, nunca uno se baña en el mismo río, pues hay que decir que nunca uno excava el mismo yacimiento. Lo que excavas lo has destruido, por eso somos tan meticulosos. La gente cuando nos ve en mis excavaciones, ahí con el pincelito, en Pinilla del Valle o en Old Baigorr, con el pincelito, que para qué sois tan... Si pues, se puede sacar mucho más deprisa con un pico, digo yo, y con una máquina de excavar, pero el objetivo es, primero, poder interpretar el yacimiento reconociendo cuáles son las condiciones en las que ha quedado la escena del crimen, y eso por una parte, y luego poder reconstruir virtualmente en el laboratorio, en el ordenador, poder reconstruir para que en el futuro se pueda hacer una revisión de esa interpretación que nosotros hacemos en un momento determinado, ¿no? Ujú. Y por eso es tan exigente este trabajo que hacemos tan Y está muy bien meticulosamente. que sea así, porque en el Bueno, no nacimiento puedes, de la no, arqueología... no debe ser de otra manera. No, claro, Exacto. y hay tantas deslocalizaciones de gente que dijo, uy, he encontrado un tesoro, me lo cojo y me lo llevo. No, vamos a conservar estos huesos, los cojo y los guardo en... A ver, animal. Consérvalos en su sitio, que tiene un contexto, y si lo quitas se pierde. Y sigue ocurriendo. La ¿Sí? gente que aún defiende que lo que han hecho ellos ha sido encontrar algo que no se hubiese encontrado si ellos no hubieran puesto el detector de metales, por ejemplo. Que ese es otro melón. ¿Eso qué? ¿Ese melón qué? Ese es otro melón. O sea, si hasta en las excavaciones muchas veces se deja una parte sin excavar. Se hace lo que es, o sea, sí que se excava una parte, ya sea a modo de cata o a modo de una excavación más extensa, pero siempre se dejan partes sin excavar para el futuro, para que las próximas generaciones que tendrán una metodología menor, menos destructiva y que pueden obtener más información, actúen sobre esa parte del yacimiento. Hay veces que se ha hecho, hay veces que no, pero en general en muchos yacimientos se suele hacer. Se debe hacer, se perdona debe que te diga, hacer. se debe Se hacer. debe Es hacer. maravilloso esto. Una gran Sí, los curiosidad. llamamos, Claro. los llamamos testigos, Testigos. precisamente por eso. Dejamos testigos para el futuro, para que esa gente que viene detrás de nosotros, que será más lista, o esperemos que sea más lista, lo escape mejor. Entonces, si hasta nosotros tenemos cuidado con eso, después llega gente que dice, no, es que yo me he encontrado algo, lo he sacado, que después lo he donado. Digo, si yo agradezco con la mano en el corazón que lo dones, mejor que lo dones a que acabe en polvoriento en tu casa, dentro de una caja de zapatos o algo. Pero el yacimiento un poco destruidito ya está. Hemos perdido mucha información. Claro. ¿Cuál crees tú que son los avances más relevantes en evolución del momento? Buah. No estaba preparado. No, en realidad tiene mucha relación con lo que acaba de decir Enrique sobre hacia dónde vamos, o cuál es, digamos, el futuro del estudio de la evolución humana. Porque al final, ahora mismo, una de las cosas más importantes que se está haciendo en evolución es cruzar datos precisamente con la genética. Hay árboles evolutivos, árboles filogenéticos hechos solo con los genomas. Hay árboles evolutivos hechos solo con las características anatómicas, con los fósiles y con la anatomía de los animales actuales. Y ahora se están cruzando. Se están cruzando estos datos. Y eso es algo que ya se está haciendo hasta con más antigüedades. Yo tengo una compañera que es especialista en cocodrilos y en ancestros de los cocodrilos, y en su tesis ya ha cruzado filogenias fósiles con filogenias moleculares de los cocodrilos actuales. Entonces yo creo que el futuro de la paleontología y de la evolución, tanto humana como del resto de seres vivos, va por ahí, por cruzar ya datos. Yo, cuando estudiaba, me acuerdo que teníamos una especie de pique de quién era de bota y quién era de bata. Yo estudié biológicas, entonces había De bota y gente... de bata. Claro, había gente que se iba al campo, los Me ecólogos, cuesta botánicos pillarlo. y los paleontólogos nos cogíamos de la manita y nos íbamos al campo con nuestras botas. Pero los que querían hacer biología molecular, genética, fisiología y demás, se calzaban la pata y se iban al laboratorio. Pero es que ahora eso ya no existe. Hay que ser de bota y de bata. Hay que hacerlo todo. Porque al final la gente de bata necesita sacar las muestras ellos mismos para que haya menos, Para saber menos el error contexto. humano, saber de dónde han salido, ese tipo de cosas. Y nosotros en el campo también tenemos que sacarlo todo con las medidas necesarias para que luego no haya contaminación. Y al final también estamos incluso adaptando luego en el laboratorio técnicas que antes eran puramente de bata, aunque fuéramos nosotros en origen de bota, ¿no? Entonces yo creo que el futuro pasa por esa fusión. Ya no estamos dividiéndonos en los de campo y los de laboratorio, los de los huesos y los de los genes. Ahora jugamos todos juntos y el resultado es maravilloso.
Esto es muy interesante. ¿Creéis que está habiendo un proceso en que porque esto está pasando en muchos campos, hemos compartimentado muchísimas disciplinas y de golpe ahora están empezando a converger de nuevo? Bueno, en el caso de la arqueología sigue existiendo la bota y la bata. Efectivamente, lo idóneo es que el que viene con la bata se acerque a los yacimientos, se ponga por un día las botas, tome las muestras directamente, pero las excavaciones las hacemos siempre los de bota. Sí, eso sí. Que es mi caso, ¿eh? Yo, por ejemplo, no entro en el laboratorio más que para que me enseñen exactamente lo que están descubriendo mis colegas con la bata puesta, ¿eh? Claro. Yo siempre voy con mis botas a todos sitios. Religiosamente. Aunque trabajo en un despacho, siempre llevo mis botas en el coche y lo normal es que en cuanto tengo un rato me escapo al campo porque siempre hay algo por descubrir, ¿no? O sea, con toda seguridad. Pero sí es cierto que del fruto de la combinación del trabajo de ambos, de la bota y de la bata, se sigue utilizando esa terminología eufemísticamente, pero se sigue utilizando. Y de la combinación del trabajo de ambos es donde está el futuro de la investigación en paleontología y en arqueología. Y es verdad también que hay mucha gente que le pega a la bota y le pega a la bata también, ambas cosas. Eso es cierto también. Eso es Mucha cierto. Pero yo personalmente percibo que hay gente mucho más predispuesta al laboratorio y otros que tienen más facultades para su desarrollo de sus capacidades en el campo. Sí, al final seguimos siendo de bota o de bata, pero es verdad que por primera vez estamos jugando juntos y no se ve como una rareza, sino que se ve como algo normal. Y esto de que haya gente de muchas disciplinas diferentes llegando a jugar con nosotros es cada vez más frecuente. ¿Y cómo se da esa posibilidad? ¿Cuál es el detonante de que esto empiece a suceder? En vuestra opinión, por supuesto. En el campo de la arqueología esto sucede desde mediados de los años 70, en que se comienza a hacer lo que llamamos la nueva arqueología y lo que algunos llamamos la arqueología procesual, y que ya implica una interdisciplinariedad. Hasta ese momento en la arqueología se trabaja de una manera multidisciplinar. Como decía Francesc, cada uno por su campo. Ahora la interdisciplinariedad implica que se une el esfuerzo conjuntamente de las diferentes disciplinas que intervienen en un proyecto de investigación. Y yo lo que sostengo es que afortunadamente, si la evolución humana ahora está pegando un tirón importantísimo desde el punto de vista de la investigación, tiene que ver con la transdisciplinariedad. De tal manera que hay personas que proceden del campo, digamos, de letras y terminan haciendo investigación pura en física y en química o en matemáticas. La estadística es una herramienta absolutamente esencial, por ejemplo, en el estudio de la evolución humana. Y bueno, pues vemos cómo esto evoluciona de esta manera. Están cambiando delante de nuestras narices, ¿no? Ahora mismo estamos trabajando ya con criterios de transdisciplinariedad. Por ejemplo, hace unos años era impensable que un estudio geológico lo hiciera alguien que no fuera un geólogo. Hoy hay biólogos o hay historiadores muy especializados en geoarqueología, lo que llamamos geoarqueología, y que hacen estudios fantásticos. O viceversa. Hay personas que procediendo de la geología hacen estudios fabulosos también sobre evolución humana. Es decir, esos criterios, esos compartimientos estancos que había hasta los años 60, afortunadamente ya no existen. Y yo creo que eso hemos ganado muchísimo porque las distintas miradas hacia la evolución humana son muy enriquecedoras. La paleontología, por ejemplo, en nuestro país, formalmente se estudia a través de la geología. Es una especialidad de geología, ¿verdad? Bien, yo trabajo con muchos biólogos también. Los geólogos tienen una manera de verlo y los biólogos una distinta. Y a mí me encanta hablar con unos y con otros, de todos ellos aprendo, porque su mirada son distintas y son complementarias. Y son complementarias. Y me aportan muchísimo. ¿Y por qué consideras que esto es posible ahora? ¿Por qué empieza a haber este cambio? ¿Por qué de repente nos podemos acercar a una disciplina desde...? ¿O porque antes no? En realidad, pues como decía Machado, se hace camino al andar. Y en realidad, si hay ahora mismo, por ejemplo, al principio, tradicionalmente, la paleontología la hacían sobre todo pues geólogos y geólogas. Empezaron a entrar biólogos, igual de un poco como de paso, de rebote y tal y cual. Y al final se creaban escuelas enteras de paleontólogos que estaban formados desde ciencias biológicas. De repente se da el caso de que alguien
tiene una idea, un momento eureka y pide ayuda a un amigo suyo del laboratorio de química de no sé qué para hacer una analítica y la publican. Y de repente otro dice, ay, pues yo quiero hacer lo mismo. Y haciendo camino se ha empezado a estudiar el pasado desde un prisma enorme, ¿no? Desde muchísimos puntos de vista. Al final esto está haciendo también que la ciencia avance, con lo cual se retroalimenta esta diversidad de visiones, pero es que no solo hace que la ciencia vaya a mejor, sino que también es bueno para las personas. Y entonces eso también es bueno y retroalimenta. ¿Por qué? Como decía Enrique, antes estaba muy compartimentado todo. Eso, para la persona del mundo académico o para el joven que quiere dedicarse al mundo académico, elige... Choose your warrior. No, totalmente. Elige a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. Uf, qué Y tensión. cuando tienes 18 añitos y tienes que elegir una carrera porque quieres hacer una carrera científica, dices, ¿y si me equivoco? ¿Y si llego y no me gusta? Y había un pánico, y aún hay un pánico enorme a equivocarse. Lo hay. Y de repente te das cuenta de que aunque hayas hecho ingeniería química, a ti te interesa mucho el pasado porque a ti te gustaban los neandertales de crío y de repente tienes la oportunidad de colaborar con gente de un laboratorio de evolución humana y unir fuerzas. Y eso es como un subidón, ¿no? De repente no hay tantos límites. La transdisciplinaridad al final nos aporta que las personas que trabajan en ciencia también puedan más dar de sí y que haya incluso un pastel o sea, una porción de pastel para más gente. Ese pastel se multiplica, como los panes y los peces, de repente, ¿no? Y más gente puede entrar y jugar. La visión es más rica, la ciencia avanza, se hace mejor ciencia, con mejores visiones, con visiones más diversas, y hasta es más positivo para las personas que están involucradas. Y supongo que es algo que también trasciende al resto de la sociedad, ¿no? Y es un proceso que estoy viendo mucho, de la transdisciplinariedad. Que esta palabra podríamos buscar otra un poco más fácil, porque Cuesta se va a decirla, pasar ¿verdad? tanto. Aquí, Está guay, yo qué sé, ¿sabes? Hacerlo más en fácil. España hay, en el mundo de la paleontología, una persona que es absolutamente esencial para que se produjera esta transdisciplinariedad, que es Emiliano Aguirre, que por cierto, hoy hace 3 años que falleció y al año que viene, el 25, se cumple el centenario, hubiera cumplido. Él siempre decía que nació en el año del Australopithecus, yo le corregía diciéndole el año en que se publicó el Australopithecus, Exacto. pero se descubrió en el año anterior. No me quites eso, por Dios. Emiliano Aguirre era un gigante absoluto y Totalmente. fue la primera persona que por su actitud siempre favoreció que unos y otros picáramos, y al final él siempre tenía muy claro que lo importante no es la formación de base, sino lo que uno escribe, descubre y publica. Eso es lo importante. Y lo que uno sabe, en definitiva, ¿no? Y Emiliano fue esencial, además de que creó la gran escuela de investigación sobre evolución humana en nuestro país, y no solo sobre evolución humana. Eso iba a decirte, Grandes o sea, especialistas en dinosaurios. Básicamente, son toda la alumnos paleontología de vertebrados descendemos de una manera u otra de Emiliano. Emiliano Aguirre, así es, sí, sí. De hecho, hace Sí. unos años hicimos hasta un homenaje cuando todavía vivía Emiliano, se le hizo un homenaje que era el linaje de Emiliano, Sí. donde estuvimos todos cenando juntos En Teruel. y en Teruel, y había gente que había sido discípulo directo, otros discípulos de los discípulos, y estábamos también los de última generación que éramos discípulos de los discípulos de los discípulos de Emiliano. ¡Qué fantasía! Emiliano fue un gigante. Sí. No se puede entender la investigación sobre paleontología y arqueología en España sin la presencia de Emiliano Aguirre. Ahora estamos preparando un homenaje para el 25. Yo estoy en el comité organizador y en el comité científico. Tuve una relación de amistad infinita. Fue uno de mis mejores amigos y uno de mis mejores maestros, una persona que hoy quería citar expresamente porque fue esencial en esta mirada que tenemos ahora, afortunadamente, porque hay que decir que España es una de las primeras potencias en la investigación, desde luego sobre evolución humana, y en paleontología y arqueología en general. Y eso es en muy buena medida gracias a la figura de Emiliano Aguirre, hay que decirlo. Pasamos al futuro. Hoy en día tenemos la presencia de múltiples opinólogos, ¿no? Que es esta gente que sabe de todo y opina en cualquier momento, aunque no tengan ningún tipo de acreditación ni ningún tipo de estudio detrás. ¿Cuál creéis que en este contexto es el bulo más heavy sobre la evolución humana? Pues si me permite, yo diría 2 cosas muy brevemente sobre eso. Una, en relación con las redes y los opinólogos, lo que me da pánico es el anonimato. Es decir, eso es una cosa nueva que se ha inventado, y el anonimato a mí personalmente me da pánico.
toda la vida hemos tenido presente que cuando alguien decía algo se hacía cargo de esa opinión. De lo que había dicho. Cuando publicaba en un medio de comunicación tenía que presentar su DNI para saber que uno es dueño de lo que dice y se responsabiliza de lo que dice. Primera cuestión. Como bulo, permíteme la broma de decir que el mayor de los bulos es que descendemos del mono. Ese es el mayor de los bulos porque, como diría el gran Francisco Ayala, somos monos. Ah, la hostia. Somos monos, no descendemos del mono. Nosotros tenemos el grupo de los homininos, pertenecemos al grupo de los primates, somos unos primates, somos simios, indiscutiblemente, y por lo tanto somos monos. No te vengas No arriba. descendemos del mono en absoluto, somos monos. Y de nuevo unos más monos que otros. También. En todos los sentidos. ¿no? Todos los También. sentidos. También. Bien, ¿cuál dirías tú que es el mayor bulo? A mí hay una cosa que siempre me hace temblar los párpados, así como un tic, cuando veo en medios que sale cualquier publicación sobre... ocurre mucho con evolución humana, ocurre en menor medida también con paleontología general, pero ocurre mucho con evolución humana, y es que parece que cada nuevo hallazgo obliga a reescribir la historia de nuestra evolución. Y eso es falso, porque la ciencia se está reescribiendo desde su origen. Desde el principio hay escuelas que defienden diferentes posturas, diferentes hipótesis con diferentes evidencias. Hay hipótesis y teorías que van cayendo, otras se van afianzando. Esa es la historia de la ciencia. Sin embargo, parece que en medios y en redes estamos demandando una verdad absoluta. Y la verdad absoluta no existe. Y cada vez que salen publicaciones, hallazgos nuevos, que obligan a reescribir algo, no es que lo obligan, es que la ciencia se está reescribiendo constantemente. Y el árbol evolutivo, o este enorme y tupido arbusto evolutivo de nuestro linaje, se ha ido escribiendo y se está escribiendo cada día. Entonces, yo diría que lo que señalaría yo como bulo constante es que está escrito en piedra, nunca mejor dicho, y que cada nuevo hallazgo lo tiene que reformular y que los libros están mal. Es como ya muy recurrente, que es como, esto es Pedro y el Lobo, ya cansa. ¿Creéis que la idea de extinción está sobre la mesa? Siempre está sobre la mesa. De hecho, yo sobre eso no sé si esto es ser pesimista. No tengo claro que sea ser pesimista, pero es la historia de la vida y de la muerte. Decía el gran Tono Valverde que donde hay mucha vida hay mucha muerte. Ahora hay mucha vida y es muy probable que en el futuro haya mucha muerte y haya otra extinción. Pero no tengo claro que eso vaya a ser malo, necesariamente pesimista. Probablemente al planeta no le venga mal un poco de tranquilidad y de posibilidades de reordenarse y de volver a construir un equilibrio, ¿no? Ahora mismo nosotros, los humanos, hemos generado tal grado de desequilibrio que estamos poniendo en cuestión el equilibrio de la propia Tierra y, por lo tanto, de la vida, no solo de la vida humana, sino probablemente de la vida en general. No sé si hasta el punto de que se extingan incluso las palomas, las hormigas y las ratas, no lo sé, pero las bacterias, pero desde luego no corren buenos tiempos para la vida y el futuro no parece muy halagüeño, la verdad. En este despertar de la especie humana y en este abrir de los ojos nos estamos dando cuenta de que igual nos toca a nosotros. Y ahí es donde de repente nos suena la alarma. Perdona, pero yo no estaba en casa, ¿por qué me pillas? No estaba preparado para Claro, no estabas extinguirme, preparado para por lo que sea. extinguirme. Sí que es verdad que a nuestro favor tenemos que somos muchos. Somos muchísimos. Entonces tendría que ser una catástrofe muy grande para que acabara con todas las personas, porque somos muchísimos. Pero en nuestra contra también tenemos que la globalización está haciendo que también seamos todos muy parecidos y tengamos los mismos recursos. Y a la naturaleza, de cara a la supervivencia frente a crisis bióticas, frente a extinciones, le gusta más la diversidad. Entonces, algo a favor de la diversidad es que la diversidad nos salva de la extinción, pero la globalización nos está haciendo a todos iguales, pensando igual, consumiendo lo mismo, y eso es algo que nos pone en peligro. ¿Cuál creéis que ha sido el proceso más crucial de adaptación del Homo sapiens para llegar hasta donde estamos hoy en día? Bueno, Pues si nos sirva si para hablamos de adaptación biológica, pues yo creo que habría que hablar de la liberación de las manos y de haber construido esta cosa que tenemos aquí, este molondro que tenemos aquí, lleno de neuronas, ¿no? Conectadas con sus dendritas y sus axones y todo ese sistema que nos permite llegar hasta donde hemos llegado. Sí, pero yo personalmente creo que, visto desde el punto de vista cultural, la gran revolución es la domesticación del fuego. O sea, lo que en mi opinión nos ha hecho llegar a ser lo que somos es la domesticación del fuego, el poder
hacer fuego de manera profusa, voluntariamente, a voluntad. Y además porque eso ha provocado también cambios fisiológicos, ¿eh? Es decir, el poder alimentarnos de una manera muchísimo más rápida y poder digerir de una manera muchísimo más rápida cambia completamente la etología de los homininos, y eso tiene unas implicaciones tremendas desde el punto... Yo sostengo, lo he dicho muchas veces, que la revolución del fuego es mucho más importante, cambia mucho más la vida de los humanos que la revolución neolítica o la revolución francesa, por ejemplo, ¿no? Hablando de revoluciones, Sí, tontas. todas Por son lo que revoluciones. sea. El fuego es el gran hallazgo, la domesticación del fuego es el gran hallazgo de la historia de la humanidad, en mi opinión. Es posible, porque al fin y al cabo es la primera vez que nuestro linaje dejó de simplemente jugar un papel en la naturaleza, depredador, presa o lo que sea, para hacer cosas ya por encima, ¿no? No digo que estemos por encima para nada, ¿no? No, Pero, por pero encima. salirse Al precisamente margen de. al margen, ¿no? Salirse de su nicho ecológico. ¿A quién se le iba a ocurrir que una especie iba a domesticar el fuego y crear el fuego con sus piedrecitas? Y cuando es algo que ocurre, por ejemplo, fortuitamente cuando cae un rayo o algo así, ¿no? De repente hacerlo a voluntad. Puede que fuera la primera vez que empezamos a sacar pecho, por así decir, y a creernos que podíamos modelar el mundo a nuestro alrededor a nuestra imagen, Nos vinimos arriba un con las poco. partes buenas y las partes malas, pero igual la primera vez que nos vinimos arriba fue esa, sí. Sí, sí, y ahí estamos, arribísima, viniéndonos aún. Bueno, Una vez. no hay más que leer el libro de la selva para darse cuenta de que el fuego es lo que nos distingue del resto de los primates. Es lo único que nos distingue. Pues nada, un fueguito de distancia. Una de las tecnologías más importantes que habían llevado al género Homo donde estaba era el bifaz. Sí, claro. El bifaz, y decimos el bifaz como manifestación de lo que se llama el tecnocomplejo achelense, el mundo achelense, es la tecnología que ha estado durante miles de años, cientos de miles de años, en la faz de la Tierra. Es decir, los últimos achelenses se están haciendo hace algo menos de 100.000 años y empieza hace 2 millones. Es decir, 1,9 millones de años durante la faz de la Tierra, los homininos hemos estado haciendo casi todas nuestras actividades con 3 tipos de objetos, lo que llamamos los grandes objetos del achelense, que son los bifaces, que son los triedros o picos y los hendedores. Con estos 3 objetos, con estas 3 herramientas, hemos estado los homininos 1,9 millones de años surtiéndonos de todo en la faz del planeta. Por eso en Minecraft tú usas una pala, un pico, ¿no? bueno. O sea, no hemos cambiado nada. Todo Totalmente. igual. Y realmente con eso podrías Sí. hacer todo, ¿no? Bueno, 2 millones de años. Y eso nos dice mucho de esa gente, porque al fin y al cabo, unos dubayense, no es por hacerlo de menos, pero no dejan de ser unos cantos a los que se les saca un filo con unos pocos golpes, se usan y se desechan. Pero es que el achelense ya necesita de que ese hominino, al ver la piedra, sepa que de ahí dentro va a sacar un bifaz. Y necesita también enseñarle a sus semejantes cómo tienen que ser los golpes para tallar el bifaz. Entonces hay cierto pensamiento abstracto y hay cierta comunicación. Entonces esto nos está diciendo que hace casi 2 millones de años, de alguna manera, ya veíamos más allá y ya nos comunicábamos de alguna manera. Es que, claro. Qué Con interesante. con toda seguridad. Esto es otra de las cosas que me plantean en muchísimas ocasiones, ¿no? Nuestra capacidad para comunicarnos. Bueno, vamos a ver, estamos viendo que se comunican los elefantes, un paper el otro día interesantísimo sobre cómo se comunican los elefantes, sobre los delfines, de los chimpancés. Ni hablamos cómo nos iban a comunicar oralmente los primeros, no digo ya los neandertales, que a mí me lo preguntan todavía y abro los ojos porque no me lo puedo creer, ¿no? Pero ¿Hablaban? por supuesto que Homo habilis tendría unas capacidades comunicativas orales seguramente muy desarrolladas, con toda seguridad. Ojalá poder oír esos ¿Verdad? lenguajes. Oh, daría muchísimo, ¿eh? Real. Bueno, lo que más impresiona, y os aconsejo si tenéis ocasión de hacerlo, es todavía el grupo de cazadores-recolectores más arcaico del planeta, tecnológicamente, son los Hadzabe del lago Eyasi. Este grupo, con los que yo salgo de caza habitual casi todos los años, pues como todos los grupos SAS, se hablan con el lenguaje del clic, lo que se llama el lenguaje del clic. Y yo he de deciros
que cada vez que estoy con ellos y les oigo estos sonidos guturales me transporto a la prehistoria. O sea, tengo la sensación de que estoy con los sapiens, francamente, en el paleolítico, ¿no? O sea, cada vez que hacen esos sonidos desde aquí, desde abajo de la laringe, es realmente muy, muy impresionante. Pero claro que se comunican. Y de hecho ellos tienen una comunicación muy compleja, porque cuando salen de caza hablan de manera distinta, sincopan las palabras para hacer menos ruido y poder y espantar menos a las presas, por ejemplo. Hacen cosas maravillosas, muy adaptadas a la actividad venatoria suya, ¿no? A la actividad de caza. Por cierto, aprovecho para decir que en estos momentos me preocupa mucho que está desapareciendo el lenguaje Hadza. ¿Creéis que hay la posibilidad, existiría una posibilidad de que se generara una nueva especie de la que somos? ¿No podría aparecer otra especie de Homo de alguna parte? Yo creo que solo en una situación de absoluto aislamiento se podría producir la aparición, el desarrollo anatómico, digamos, y fisiológico de otra especie. No lo creo, prácticamente. Es decir, la globalización, la planetización que dice Eudald Carbonell, yo creo que justamente dificultaría que se produjera una nueva especie, salvo en condiciones de grupos no contactados, absolutamente aislados, etcétera. Ahí sí se podría producir una evolución a partir de mutaciones en un contexto muy localizado y demás, pero al camino que vamos es muy, muy, muy difícil. No digo imposible, pero muy, muy improbable. Sí, o sea, vamos camino A todo lo contrario. a todo lo contrario, a una unificación completa y dices, con tan poca variabilidad, no hay manera que haya especiación, ¿no? Ujú. Salvo que salgamos del planeta, haya colonias en otros planetas, de repente una pierda conexión y ese planeta de humanos, con esa colonia humana, evolucione por su lado. Pero claro, ya nos estamos metiendo ahí en ciencia ficción pura. Guavísimo. La verdad. Pero ciencia Ay, y que mola. ficción. Sí, mucho. Hace un tiempo estuve trabajando en un museo de la Edad de Bronce y estuve hablando con un arqueólogo y él decía, a ti te dejarían en la Edad de Bronce y probablemente no sobrevivirías ni una semana. En cambio, a una persona de la Edad de Bronce la traerían aquí y probablemente se adaptaría en algún momento. Es decir, ¿creéis que estamos perdiendo capacidad de adaptarnos realmente al medio que nos rodea? Tú no tendrías las capacidades que tenía Otzi. No, Otzi sí, sí, claro. era capaz de manejarse en la pequeña edad del hielo y era capaz de subir hasta las cumbres a 3.000 y pico metros con toda la impedimenta que llevaba, que es realmente absolutamente espectacular y no sé, pero estoy seguro de que habría personas que sí y otras personas que no. Hay personas actualmente que tienen un gran contacto con la naturaleza y están preparadas para sobrevivir en cualquier circunstancia, y hay gente que probablemente no hayan salido en su vida del corazón de Manhattan y no sepan ni comerse unos insectos o cualquier cosa de esta, ¿no? Con lo cual lo pasarían mal. Pero no hay tanta diferencia entre la edad del bronce No. y realmente estamos hablando de lo que conocemos en arqueología como prehistoria reciente. Lo único es que, por ejemplo, para mí habría una cosa gravísima, es que no habría antibióticos. Eso es Y verdad. una sociedad, por ejemplo, un mundo sin antibióticos que no domina, por ejemplo, la mortandad infantil se dispara de una manera tremenda y en los niveles de la esperanza de vida bajaría de una manera alarmante. Eso sí sucedería. Vuelvo a citar a los Hadza, cuando yo salgo con ellos no saben leer, no tienen un lenguaje escrito, pero leen en la tierra. O sea, me dicen perfectamente qué animal ha pasado, hace cuánto tiempo, si llevaba una cría, si no, esto, aquí ha pasado el león, pero ha pasado hace media hora, ha pasado 2 horas. O sea, me dicen cosas Qué locura. increíbles. Un pájaro, me dicen la especie de pájaro que ha pasado, que ha pisado, es una cosa. Ujú. Las marcas, esta rama la ha roto porque ha pasado un gran kudu. O sea, leen de otra manera. Somos una especie que anatómicamente no somos una maravilla Prodigio. para sobrevivir. No tenemos un gran tamaño, una gran fuerza, unos dientes poderosísimos, pero, en unión, en grupos, ahí es donde está nuestra fortaleza. Y si te dejan en la edad del bronce, como si te dejan en el paleolítico, si llegas a un grupo y te aceptan, vivirás la esperanza de vida que tendrán allí. Más no, pero vivirás, digo yo. Al final tendemos a hacer piña.
Sí, por lo que sea. Pero creo que este arqueólogo se refería a que nos habíamos apoltronado un poquito en la Sí, vida. eso ¿Sabes lo que completamente. quiero decir? Eso Que esa completamente. gente era mucho más atlética, pero tenía mucho más, sabía leer cosas más útiles a priori en un sentido totalmente utilitarista del día a día de No hay sobrevivir. nada más útil que leer el Quijote. Nada más útil. ¿Esto lo defiendes a capa y espada? Lo defiendo a capa y espada, sí, Bien. sí. Pues ya sabéis, leed el Sí, Quijote. no hay nada más importante que leer el Quijote. Eso lo tengo absolutamente, estoy absolutamente convencido. Lo más Estoy de importante acuerdo. para andar por la vida es haber leído el Quijote. Lo digo con todo convencimiento. ¿Os gusta como final? Lo más importante en la vida y en la evolución humana es leer el Quijote. A mí me parece un final muy curioso. Apoteósico. Nadie se puede esperar ese final. Jamás. Pues eso, hay que sorprender. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que os haya gustado a vosotros, os hayáis sentido cómodos y que a los que lo están escuchando nos hayan disfrutado un poco del conocimiento y este divagar delicioso por la evolución humana. No os olvidéis de seguir a la Fundación Palarc y a National Geographic y a mí, Candelius Fan, para estar al día de la arqueología, paleontología y antropología. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Muy bien.